Bienvenido. Me alegro por la gran participación. Ayuda cuando no hay competencia. Me alegro de que todos estéis aquí. Déjame solo como un asunto para que no estés al borde de tus asientos. Y te decepciono. Sé que algunos de ustedes han visto mis charlas en línea sobre defensa militar privada y actividades policiales y judiciales similares. No voy a cubrir eso en esta charla. Eso es lo que se llama el mercado de la seguridad. Así que lo hago el viernes. Así que este es otro. Ya sabes, es una especie de mezcolanza de varios temas de, ya sabes, cómo podrían manejarse las cosas en una sociedad libre. También quiero hacer un anuncio rápido. Algunos de ustedes pueden estar interesados en saber. Así que creo que muchos de ustedes se han dado cuenta de que mi hijo ha estado jugando al ajedrez y jugó como miembro de la facultad aquí. No voy a decir quién es, pero déjame darte una pista. Por la propiedad transitiva, ahora puedo vencer a Friedrich Hayek en ajedrez. Para que puedas averiguarlo. Así que lo hemos reducido. De acuerdo, la economía de una sociedad sin Estado. Entonces, una cosa es, ¿por qué uso ese término apátrida? Hay una cosa que se remonta a donde algunas personas hacen una distinción entre el Estado y el gobierno y como el Estado con una S mayúscula y el gobierno con una G minúscula. Y yo solía pensar, oh, ¿a quién le importa eso? Pero más recientemente he cambiado de opinión. Así que lo intento. Sabes, a veces te equivocas en una conversación informal, pero trato de enfatizar el Estado porque algunas personas, la forma en que usan el gobierno, lo dicen en términos más generales, hay autoridad. Así que podrían decir, oh, hay gobierno dentro de la iglesia o la familia, cualquier tipo de jerarquía, incluso si se consiente de alguna manera. Así que es por eso que estoy tratando de mantenerme en esta charla. También diré apátrida, para que no te confundas. Realmente, lo que el objetivo es desde una perspectiva rothbardiana y lo que motiva a las personas que son la facultad en este evento es una sociedad libre. Creo que ese es el objetivo más positivo. Entonces, la apatría es necesaria, pero insuficiente para una sociedad libre, ¿verdad? Así que obviamente los marcianos vienen y explotan el mundo o algo así. Sería apátrida. Pero ya sabes, lo es. No estoy seguro de lo que se desharían de la NSA, así que no es seguro. Es un lanzamiento. De acuerdo, de ahí es de donde venimos con este. Permítanme motivar esto dando una cita muy interesante aquí. Así que esto es de un intelectual. Te diré quién es en un segundo. Pero consideremos la declaración, porque si la mayor parte del público estuviera realmente convencido de la ilegitimidad del Estado, si estuviera convencido de que el Estado no es más ni menos que una pandilla de bandidos en general, entonces el Estado pronto colapsaría para no asumir más estatus o amplitud de existencia que otra pandilla mafiosa. De ahí la necesidad de que el Estado emplee ideólogos, y de ahí la necesidad de la antigua alianza del Estado con los intelectuales de la corte que tejen la apología del gobierno estatal. Y por eso me gusta esta cita porque subraya, creo que incluso los libertarios a veces caen presa de esta idea errónea de que la razón por la que el Estado tiene tanto poder e influencia en la sociedad es que tienen más armas que personas. Oh demonios, ellos solo tienen tanques y nosotros no. Por lo tanto, es por eso que están a cargo. Y eso no es realmente correcto. Que Maísis, confiando en las ideas de David Hume, a menudo enfatizaría que, a largo plazo, no existe un gobierno impopular. De acuerdo, incluso. Y podrías decir, oh, vamos. Tal vez como en las democracias occidentales. Pero, ¿qué pasa con los regímenes autoritarios? No, puedes ver este principio allí más claramente. Es precisamente en los regímenes más totalitarios donde tienen el control más fuerte y estricto sobre los medios de comunicación, las escuelas, ya sabes, la gente no tiene acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, si realmente lo fuera, ya sabes, el gobierno de Corea del Norte estaba a cargo del gobierno, el Estado de Corea del Norte estaba a cargo debido al hecho de que solo podían matar personas y que, ya sabes, cualquier disidencia no sería tolerada. Entonces dirían, sí, adelante. Enséñales lo que quieras en las escuelas, porque si alguien se sale de la línea, sabes que lo mataremos. Sin embargo, eso no es lo que hacen. Controlan muy de cerca las ideas que tienen las personas porque saben lo frágil que es realmente su gobierno, dije. La gente que dirige el espectáculo, saben lo frágil que es. Por eso tienen que preocuparse por la opinión pública. Es por eso que tienen que tener todo este sistema de intelectuales cortejando a intelectuales que propagan falsedades y mitos sobre, como, cuando piensas en la historia de Estados Unidos, la forma normal en que se enseña es solo una sucesión de presidentes de Estados Unidos, ¿verdad? A diferencia de y esta era la época en que este empresario, ya sabes, hizo lo suyo, o este inventor hizo tal y tal, cuando sabes que se supone que debe ser. Este es un periodo de reglas diferentes por parte de la persona en la Casa Blanca. Esa es la forma en que se enseña típicamente. Y no es una coincidencia. De acuerdo, esa es la importancia de una semana como la Universidad Maísis que sí, hay otras estrategias particulares como el establecimiento de CEI y el proyecto de Estado libre o la acción política. Ya sea para educar al público o simplemente para, ya sabes, tratar de elegir a más funcionarios libertarios. Pero todo esto va bajo tierra, fuera de la red, etc.
Pero todas esas cosas requieren que más público esté de acuerdo con el espíritu, al menos de las cosas que estamos enseñando esta semana, ¿verdad? Por ejemplo, incluso si, por ejemplo, las drogas siguieran siendo ilegales, si nadie en tu vecindario te llamara a la policía, entonces realmente no importaría, ¿verdad? Verá, por lo que se necesita el público, tiene que cooperar con las autoridades. Y en última instancia, como dice Mesa, no es suficiente que el gobernante tenga un ejército. ¿Por qué? ¿Por qué los soldados apuntan con sus armas a la población en lugar de darse la vuelta y señalarlas al gobernante? Y ya sabes, los golpes de Estado ocurren, hay derrocamientos violentos del gobierno. Y el punto de Misa era, en última instancia, que lo que importa son las ideas. Entonces, ¿quién fue el que te sorprendió? ¿Quién lo escribió en realidad? Este pasaje realmente provocativo. Era una joven Janet Yellen en la escuela de posgrado. No, no lo fue. Era Murray Rothbard. Ahora, ¿por qué hice eso? Acabo de decirle que no confíe en los intelectuales de la corte. Porque esté aquí con corbata no significa que lo que digo sea correcto. De acuerdo, no confíes en nadie. De acuerdo. Aparentemente es probablemente apócrifo. Pero estaba leyendo sobre la mafia siciliana y de dónde venían todas esas cosas. Y aparentemente hay una historia sobre cómo la mafia Don se lleva a su joven, ya sabes, su hijo mayor. Pero cuando todavía es un niño pequeño lo saca, como, y lo hace pararse en un edificio que es, ya sabes, como, tal vez así de alto. Y él dice, salta, te atraparé. Y el niño está como, no, papá, no lo quiero. Él es como, vamos, vamos, lo atraparé, te atraparé. El niño salta y lo deja entrar en el garaje. Se va, no confíes en nadie. De acuerdo. De acuerdo. Aquí voy a entrar en un montón de detalles. Pero hay una presunción general para el voluntariado. Así que no importa cuál sea el problema, es extraño que normalmente la forma en que el argumento va para y sí, sí, claro, la libertad funciona para cosas como televisores y conos de helado. Pero en este tema en particular, y el intervencionista dará alguna situación social en particular, necesitamos la intervención del Estado debido a, ¿verdad? Y revisarán y enumerarán por qué el negocio estándar de maximización de ganancias no sería aplicable en esa situación. Pero lo extraño es que es como si todos en el mundo pudieran entender. Hay una brecha evidente aquí donde la gente quiere que se haga algo. Y, sin embargo, las únicas personas que parecen no ser capaces de reconocer eso son los empresarios que buscan ganancias, ¿verdad? Y la idea es que es una tontería. Sí, podría tomar un poco de ingenio. Puede que tenga que haber algo de inteligencia en cómo podemos cobrar y ganar dinero resolviendo este problema genuino que todos estamos de acuerdo en que la gente tiene aquí. Pero es extraño que el único grupo de personas que aparentemente no pueden reconocer que hay personas que ganarían un montón de dinero arreglando el problema. Así que esto es probablemente un poco anticuado. El principio es el helado de vainilla. Lo sé, como dos de ustedes ahora saben quién es porque su canción icónica tiene una línea, si hay un problema, lo resolveré. Y entonces, está bien, tendré que conseguir una referencia diferente para el próximo año. Muy bien, hablemos de dinero. Así que aquí hay un área en la que mucha gente simplemente asume, por supuesto que necesita que el Estado proporcione dinero. Ni siquiera pueden concebir porque miran a su alrededor, ven que hay dinero que solo proporcionan los estados de todo el mundo. Así que, por supuesto, eso tiene que suceder. Pero como Menchar enseñó, no, en realidad, históricamente, el dinero surgió primero voluntariamente en el sector privado, y solo más tarde los estados políticos coaccionaron y se apoderaron de esa área. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se formó eso? Así que solo habla de algo como el oro. Así que Menge y yo estamos aquí. Creo que ustedes ya han obtenido una versión de esto, pero permítanme reiterar la historia muy rápidamente, no solo por sí misma, sino también para mostrar el tipo de explicación en algo que podrían llamar un orden espontáneo. Así que en primer lugar, Menchar, y por cierto, permítanme mencionar que esto no es solo que los fanáticos austriacos digan, nos gusta la forma en que Menchar manejó esto. No. En el pasado, creo que era como en la enciclopedia de economía, Menchar tenía la entrada del artículo sobre el origen del dinero. De acuerdo, así fue. Fue reconocido en ese momento a fines de la década de 1800 como una de las personas que realmente había escrito la mejor exposición de cómo el dinero podría haber surgido espontáneamente, si esa es la palabra que desea usar, o sin alguna organización de planificación central o algún rey sabio. Entonces, por un lado, como señaló Menchar, el problema con la llamada teoría del estado del dinero, ¿verdad? La idea de que, mira, hay una cosa, el dinero. Claramente no es natural, ¿verdad? En otras palabras, decimos, ¿de dónde vinieron los árboles? Bueno, eso es obviamente algo que era natural. Se puede hablar de evolución, se puede hablar de Dios, pero no es que los humanos tuvieran nada que ver con por qué los árboles están ahí. Pero el dinero es claramente algo que vino de los seres humanos. Y entonces es natural y también es muy útil. Y por eso es una inclinación natural de la gente decirlo. Por lo tanto, debe haber habido alguna persona sabia o grupo de gobernantes en el pasado cuando, ¿quién inventó esto?
porque no pueden concebir de qué otra manera podría haber surgido. Y Menshar señaló que hay muchos problemas con eso. Entonces, número 1, no tenemos ninguna evidencia de eso, ¿verdad? Se podría pensar que si alguien inventó el dinero, podríamos recordar a esa persona. Podría haber sido grabado, ya sabes, de alguna manera, y ese no es el caso, dice. Además, incluso si fuera cierto que algunas personas, ya sabes, se dedican al trueque, digamos, y luego una persona sabia tiene esta gran idea como, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si en lugar de intercambiar cosas que usted valora y acepta e intercambia directamente? ¿Qué pasaría si nosotros y él recogiéramos una piedra y dijéramos, qué pasaría si la mitad de cada transacción involucra a personas que aceptan estas piedras que por sí mismas no son algo que usted valoraría? Eso sonaría realmente estúpido, ¿verdad? Quiero decir, ahora, habiendo crecido en este mundo, entendemos que en realidad eso tiene sentido, pero puedes ver cómo en ese entonces eso parecería una locura. Y luego, además, incluso si le gusta, tal vez el rey dice, está bien, todos tienen que hacerlo. Cuando vendes algo, tienes que aceptar estas piedras primero. Y no se preocupe, cuando quiera comprar algo, cambie estas piedras por ello. Es por eso que todo será un lavado a largo plazo y todos seremos más efectivos y eficientes. Incluso si pudiera convencer a sus súbditos de que aceptaran eso. Tal vez, ya sabes, porque los está amenazando de alguna manera. ¿Cuál sería el poder adquisitivo, verdad? Entonces, si originalmente ibas a vender caballos por tantos huevos, ahora estás diciendo, oh Dios, tengo que vender los caballos por piedras. Bueno, para saber cuántas piedras lo hacen. Excepto que necesitas saber bien cuántas piedras intercambias por huevos para saber si esto sigue siendo un buen negocio o no. O tal vez simplemente no quiero vender. Bueno, ¿cómo lo sabrías? Debido a que el vendedor de huevos está en el mismo barco, ¿cómo sabe cuántos huevos vender? Piedras, ¿verdad? Ya ves, es difícil. Y esta es otra área en la que creo que incluso cuando hablamos de dinero fiduciario, incluso muchos austriacos y libertarios a veces dicen, oh, la razón de esto es porque el gobierno tiene armas y las hace valiosas. Y tiene que ser más complicado que eso, ¿verdad? Porque no sabrías desde cero cuál es el poder adquisitivo de incluso este dinero fiduciario que se supone que es. Así que ten en cuenta que hay mucho más que hacer para que la gente acepte y use algo como dinero. De acuerdo, eso es genial. Y parece que Mega hace algunos buenos puntos. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo llegamos allí? Es casi como si hubiera demostrado que sí, que el dinero no puede existir. ¿Cómo llegaría a despegar? Y así, la historia que cuenta es que obviamente la estoy simplificando aquí, reduciéndola a los justos. La historia básica es que incluso en un estado de, diré trueque, el término más técnico sería intercambio directo. Pero incluso en ese estado, algunos bienes tendrían un mercado más grande que otros. Algunas cosas serían más vendibles, o podríamos decir más coumesia laisavals. Así que cosas como los huevos y la carne de res, etc., tendrían un amplio mercado donde algo así como un telescopio muy sofisticado podría ser valioso, pero solo muy pocas personas querrían comprar esa cosa, ¿verdad? Y entonces, si vas a la ciudad a comerciar y llevas un montón de huevos, vas a encontrar rápidamente a alguien al otro lado de eso, ya sabes, que quiere huevos y tiene lo que quieras. Pero si vas a la ciudad con un telescopio realmente sofisticado y quieres caballos, ¿cuáles son las posibilidades de que encuentres a alguien ese día que venda caballos y quiera un telescopio realmente sofisticado? Entonces ves el problema ahí. Entonces, dicho esto, lo que harían las personas que están en la posición de querer descargar bienes que son relativamente no coumesia laisavals, aunque podrían ser muy valiosos, es que realizarían intercambios indirectos, ¿verdad? Tomarían algo como un trampolín. Entonces, si encuentran a alguien vendiendo huevos que quiera un telescopio realmente elegante, podrían comerciar porque saben que si tengo un montón de huevos, es mucho más probable que encuentre a alguien vendiendo caballo que quiera huevos que este telescopio sofisticado. Así que ese es el primer eslabón del argumento. Y una vez que aceptas eso, lo que parece bastante sencillo, se convierte en una bola de nieve, ¿verdad? Entonces, lo que sucede son cosas que inicialmente, solo por sus atributos y personas, su deseo de consumo o producción directa, deseaban un determinado bien y era relativamente coumesia laisavall. Ahora su comerciabilidad mejora porque hay una segunda capa de personas que la aceptan porque la van a intercambiar, ¿de acuerdo? Y así, las cosas que inicialmente eran un poco más coumesia laisavals ahora son mucho más coumesia laisavals porque cada vez más personas las aceptan en un intercambio, con la intención de retenerlas temporalmente, para descargarlas más tarde. De acuerdo, y eso es bolas de nieve. Y si una o dos mercancías llegan al punto en el que casi todo el mundo se da cuenta, sí, no voy a tener problemas para descargar eso. Así que lo que sea que tenga que vender, lo venderé, tomaré esa cosa y luego la cambiaré por lo que finalmente desee. Iremos, eso es dinero. Eso es lo que es el dinero. Es un medio de intercambio universalmente aceptado. Entonces, y luego las cosas como, ¿por qué el oro y la plata allí? Es porque si piensas en qué tipo de bienes serían muy útiles en ese rol. Las cosas que son muy duraderas, como el ganado, podrían funcionar en algunos aspectos, pero hay que alimentarlas. Van al baño. Hay todo tipo de problemas con ellos. Si quieres comprar algo que cuesta la mitad de una vaca, es difícil hacer cambios, ¿verdad? Así que hay cosas así. Mientras que el oro y la plata, en realidad no tienen nada de malo.
Son bastante buenos en todas las dimensiones de lo que sería un buen medio de intercambio. Y es por eso que con el tiempo, el mercado adoptó el oro y la plata como dinero. Mientras que algo que podrías saber pensando, ¿qué pasa con los diamantes? La huelga contra los diamantes es que no son homogéneos, ¿verdad? No es que una libra de diamantes sea una libra de diamantes. Si tienes un diamante enorme que es más valioso que un montón de diamantes más pequeños que tienen el mismo peso. Mientras que con el oro no funciona así porque puedes derretir el oro y es una libra de oro. O una onza de oro es una onza de oro. De acuerdo, esa es la historia de Wenger sobre cómo el dinero podría haber surgido con solo usarlo. Y observe que allí, nadie planeó ese resultado. Entonces, y esto es una sutileza. Así que no es que estemos diciendo que la racionalidad no estaba involucrada. Y esto fue solo surgió el dinero. Y era una especie de cosa rara. Todo el mundo estaba haciendo valoraciones de medios muy específicas. Pero lo que estaban haciendo era decir, está bien, quiero, ya sabes, tengo este telescopio. Quiero conseguir caballos. Y hay un tipo aquí que ofrece huevos para un telescopio. Haré este intercambio porque sé que es más probable que tenga razón. Así que eso es algo muy racional que hacer allí. No lo es. No solo estamos apelando a alguna tendencia o propensión al comercio. Puedes ver por qué esa persona está mejorando su propia posición en la forma en que la evalúa. Pero no estaba pensando. Y luego, cuando otros comiencen a hacer esto, dentro de 10 años, todos usaremos dinero. Y eso tiene más sentido que el trueque. Nadie pensaba así. Simplemente sucedió de forma natural. Cada persona mirando, ya sabes, bastante a corto plazo, donde este resultado fue algo que fue el resultado de la acción humana, pero no del diseño humano. Vale, ¿y las monedas? De acuerdo, entonces podrías decir, está bien, eso explica quizás por qué el oro podría ser el dinero en una comunidad. Pero, ¿qué hay de tener realmente monedas? Eso es algo que los estados de todo el mundo hacen en este momento. Pero, de nuevo, esto fue originalmente que tenías casas de moneda privadas que tomaban el oro y la plata y los estampaban en monedas. Y fue solo más tarde que, como saben, las instituciones políticas de los estados reemplazaron eso y asumieron esa función. Así que esto no es ciencia ficción. George Selhun en realidad tiene un libro sobre esto y también muestra imágenes. Así que no es solo que el dinero, las monedas que se produjeron de forma privada eran posibles que existieran. En realidad, eran monedas mucho más atractivas que las que los estados producían porque tenían que serlo. No había competencia. Para ser claros, las mentas privadas no hicieron dinero de oro. El oro era dinero en sí mismo. Todo lo que estaban haciendo eran ellos. Sería una cuestión de conveniencia, por ejemplo, si un comerciante vendía algo por 10 onzas de oro y entrabas allí con solo un bloque de metal amarillo, tendrían que pesarlo. Tendrían que tratar de evaluar su pureza. Mientras que si hubiera una empresa que tomara los bloques de metal reales y los estampara en monedas muy reconocibles con una determinada insignia, eso sería difícil de igualar para los falsificadores. Y en ya sabes, la circunferencia, tenían crestas, por lo que sería difícil afeitarse, ya sabes, trozos de oro para estar seguro de la finura y el peso del mismo. Eso es lo que hizo la Casa de la Moneda. Ese es el servicio que brindó. Era solo una certificación de que esto realmente es una onza de oro. O puede decir que se trata de una onza con muy poca inspección en comparación con el metal en bruto, por así decirlo. De acuerdo, y eso realmente sucedió. Entonces, dado que las mentas competían entre sí, es por eso que las monedas tendrían que verse bien. Ese era uno de los atributos. ¿Por qué llevarías monedas de esta casa de moneda frente a otra? Bueno, si las cosas fueran realmente ornamentales y bonitas a la vista, eso les daría una ligera ventaja. Y por supuesto, también tenían que ser difíciles de falsificar, etc. ¿De acuerdo? ¿Y la banca? Esa es otra área en la que parece que, claramente, es necesario tener una fuerte regulación, al menos de la banca, porque de lo contrario el público se aprovechará. No, de nuevo, aquí, esto es estándar. Puedes ver cómo surgiría esto. Es muy inconveniente confiar solo en las monedas de oro, por lo que los bancos tendrían la función de emitir billetes. Por ejemplo, decir que el portador de esto tiene derecho a una onza de oro en el Murphy Bank o en el Roosevelt Bank o lo que sea y que podría ser una reserva del 100%. No voy a entrar en eso porque di la conferencia ayer y estoy diciendo que incluso este servicio está brindando un servicio genuino al público, ¿verdad? Si llegas a ser bastante rico y tienes miles de monedas de oro en tu poder, eres vulnerable al robo. Y así podrías ir a buscar una tormenta a este lugar que tiene grandes bóvedas y guardias armados y cámaras y seguros. Y luego te dan una tarjeta de débito. En los tiempos modernos o en aquel entonces, podrían darle notas en papel que son muy fáciles de transportar. Si vas a hacer una compra grande, es mucho más fácil entregar algunos billetes de alta denominación que tener bolsas de monedas de oro. O podrías escribir cheques. Usted sabe que el banco podría certificar que sí, esta persona tiene 10 onzas de oro a su nombre y por lo que puede escribir estos cheques autorizados. Y podría haber una ya sabes, pueden verificar tu firma y bla, bla, bla para asegurarse de que sea una transacción legítima, ¿verdad? Así que hay muchas razones por las que los bancos surgirían y surgieron históricamente a través del mercado voluntario. Permítanme mencionar aquí que lo que se nos dice que la regulación y los bancos centrales deben hacer es lo contrario de lo que hacen en la práctica, ¿verdad?
Así que la afirmación es, sin una fuerte regulación, si solo tuvieras laissez-faire en la banca, los bancos emitirían estos billetes. El público no tendría idea de lo que eran. Habría compañías que pasarían la noche volando y los comerciantes aceptarían billetes, y luego se irían y el banco ya no existiría. Cosas así. Y, por lo tanto, necesitamos una regulación para proteger al público de los auges inflacionarios salvajes causados por estos bancos salvajes. Y en realidad eso es 100% al revés que en el sector privado voluntario, donde solo hay cumplimiento de contratos estándar, donde los bancos no tienen privilegios especiales, habría límites muy estrictos en la emisión de notas. Porque si un banco emitiera más billetes que sus competidores, sus reservas de oro se agotarían rápidamente, ¿verdad? Que porque eres un comerciante, estás aceptando. Digamos que aceptas notas de cualquiera. ¿Qué vas a hacer con ellos? No vas a tener billetes de un banco que no reconozcas. Vas a ir a tu banco y depositarlos. Y así, al final de cada semana o mes, todos los bancos se liquidan entre sí con transacciones de compensación. Y en la red, si sus clientes entregaron más billetes que los clientes de este banco entre sí, un banco se liquida enviando oro neto al otro banco para que se liquide. Entonces, si un banco está emitiendo billetes en papel como loco y no tiene el oro para respaldarlo, entonces sus clientes gastan más en la comunidad. Los otros bancos acumulan notas que se basan en ese banco, y se queda sin reservas. Por lo tanto, había límites estrictos para la expansión del crédito de cualquier banco. En ese tipo de sistema, los bancos centrales, su función, ¿cuál es una de las cosas? Si nos fijamos en la controversia o discusión histórica, una de las funciones del Banco Central era ser un prestamista de última instancia. Así que eso no es en absoluto decirle a los bancos privados, oye, no prestes demasiado, no sea demasiado agresivo en sus políticas de préstamos. Si estamos aquí para rescatarlo si lo atrapan con los pantalones bajados, para eso necesita un prestamista de último recurso si lo atrapan y le debe a la gente más dinero del que puede pagarles en este momento. Ahí es cuando el Banco Central viene a rescatarte. Entonces, esa institución, lejos de promover el conservadurismo entre los bancos comerciales, en realidad les da el incentivo para inflarse más. Y luego, obviamente, una regulación estricta que restringe la libre entrada de nuevas empresas en el sector bancario permite la formación de un cartel, ¿verdad? Porque incluso si todos los bancos, ya sabes, recuerdan ese mecanismo que dije hace 2 minutos, y si todos los bancos comerciales están de acuerdo entre sí, oye, inflémonos todos al unísono. Así que nuestras notas, ya sabes, se cancelan entre sí, y todos podemos hacer más préstamos y obtener más ingresos por intereses. Y entonces no tendremos un drenaje neto de reservas porque lo estamos haciendo todos juntos. Podrían hacer eso, pero luego algún banco nuevo puede establecer una tienda que tenga un índice de reserva más alto y drenará las reservas de todos los bancos en expansión. Pero no puedes hacer eso si es realmente difícil abrir un nuevo banco, y en este momento es muy difícil. No puedes simplemente abrir un nuevo banco. No es como abrir una pizzería. De acuerdo, y fíjate de nuevo, todas las cosas que están en su lugar supuestamente para proteger al público, en realidad protegen al sector bancario y les permiten inflarse más. De acuerdo, la famosa pregunta, ¿quién construiría las carreteras? Siempre me olvido de mirar hacia arriba. Tom Woods tiene mi respuesta rápida favorita a esto. Él dice algo así, sí, es un poco sorprendente que esta sea la objeción al libertarismo. Es como si hubiera consumidores por aquí y Walmart por aquí y no pudieran entender cómo hacerlo. Ya sabes, todos están rascando la cabeza, diciendo, ¿cómo podemos estar juntos? Y bien, y fíjate, lo es. No es que se necesite un conocimiento secreto para saber cómo construir una carretera. ¿Ves a lo que me refiero? Como si fuera algo que pudieras ver con cosas como, ya sabes, entraremos en esto en una charla de los viernes. Si vas a eso cuando hablamos de defensa militar, puedes entender a alguien que piensa, bueno, vaya, la NSA, el FBI y la CIA. Saben cosas que el sector privado no sabe. Y es por eso que necesitan estar a cargo de mantenernos a salvo de los rusos o de quien sea. Pero cuando se trata de construir carreteras, no es como, sí, el gobierno o las autoridades políticas saben ciertas cosas sobre el asfalto que nadie en el sector privado sabe. ¿Ves lo que estoy diciendo? De acuerdo, está bien. Además de las apelaciones teóricas que estoy haciendo, históricamente nuevamente, vemos el mismo patrón. Las primeras autopistas de peaje fueron construidos de forma privada. La hubo y la hubo. También había mecanismos para superar lo que se podría llamar el problema del piloto libre. Entonces, si había un grupo de comerciantes en un área determinada, sabían que si construían una autopista de peaje que pasara por allí, podrían atraer, ya sabes, tráfico de, ya sabes. Así que como la gente se va de aquí, como esta gran ciudad, y digamos que hay un pueblo en el medio, ellos lo sabrían. Si hacemos que sea conveniente para estas personas atravesar nuestra ciudad de esta manera, nos beneficiaremos de que se detengan y nos compren cosas en el camino en lugar de detenerse en otro lugar. Y, por lo tanto, los comerciantes de un área podrían contribuir para ayudar y construir una carretera en la que no detengan a las personas cada 2 pies y cobren un peaje. Podrían tener caminos de acceso libre como ese, donde los comerciantes locales son los que ponen el dinero porque saben que se pagará por sí mismo y por el tráfico adicional que obtendrán. De acuerdo.
Y hubo campañas de vergüenza pública y cosas en ciertas áreas en las que uno sabe que alguien que abogaba por la construcción de esta autopista de peaje financiada con fondos privados recibiría contribuciones de los principales comerciantes. Y luego, si alguien se resistía, ya sabes, podría hacerle saber públicamente a la gente que, oye, este tipo se va a beneficiar de esto. Y no es grande, así que no podían clavarle un arma en la cabeza. Pero el punto era que había muchos mecanismos para tratar de obtener financiamiento para los llamados bienes públicos, a falta de clavar armas en la cara de las personas. De acuerdo. Y esto funcionó históricamente, y fue solo más tarde que los gobiernos lo asumieron. De acuerdo, en este tema, algunas personas dicen, Dios mío, si este fuera el caso. Quiero decir, en algunas ciudades, las luces rojas significarían irse y las luces verdes significarían detenerse y sería una completa anarquía y caos. De acuerdo, número 1, obviamente es una tontería, ok. No es que tengamos diferentes definiciones de lo que es un centímetro en todo el mundo. Y sin embargo, no es que si lo intentas, ya sabes, algunos científicos intentan publicar un artículo y tienen una nota al pie que dice, por cierto, cuando decimos centímetro, queremos decir y dijeron una gran unidad de longitud. Ya sabes, simplemente no se publicarían. Eso sería una locura. De acuerdo, entonces no es que necesites fuerza para asegurarte de que haya estándares que la gente acepte voluntariamente. Por otro lado, es bueno que en ciertos entornos haya algo de variedad y algo de experimentación. Y entonces, si nunca has oído hablar de este tipo más tarde, busca en Google a Hans Monderman. Así que creo que es holandés. Es ingeniero de caminos y tiene lo que en ese momento eran puntos de vista muy poco ortodoxos. Así que no cree en la señalización ni en las luces. En su opinión, si tienes que poner una luz o una señal para regular el flujo del tráfico, construiste la carretera mal. Que no debería. No deberías tener que dar esa información extra. Solo el diseño natural y el trazado de la carretera deberían dar a los conductores lo que necesitan. Y era un gran defensor de los círculos de tráfico. Y ya sabes, los conductores subían allí y se confundían y no sabían qué hacer. Y él dijo, exactamente, eso es lo que quieres. No quieres que las personas se dividan en zonas y simplemente no presten atención. Porque, oh, está bien. Si hay una luz roja, me detendré. De lo contrario, ni siquiera estoy prestando atención a lo que estoy haciendo, dijo. Así es como golpeas a los peatones, como si realmente no estuvieras pagando. Y en cambio, si estás un poco confundido como conductor, estás mirando a tu alrededor, estás alerta. No vas a golpear a nadie. Y él hizo esto. No puedo encontrarlo en YouTube ahora, pero lo vi. Está hablando con un reportero explicando sus puntos de vista. Sube a una intersección que diseñó. Es como un círculo de tráfico y es una locura. Hay coches por todas partes. Se da la vuelta, sí, hacia atrás, y él comienzan a caminar hacia atrás a través de la calle hacia el tráfico. Cierto. Así que lo golpearon y lo mataron. Pero aún así, el punto. No lo golpearon ni lo mataron. Así que su punto era que estaba demostrando cuánto confiaba en su diseño, que sabía que los automovilistas que se aproximaban estaban muy alertas y que no se iban a topar con un tipo. De acuerdo, de nuevo, no estoy diciendo que esa sea necesariamente la solución. Pero mi punto es que simplemente asumimos que la forma en que el Estado construye y mantiene las carreteras ahora es la forma en que debería hacerse. Cuando no, es un cliché sobre cómo en muchas áreas hay baches en las carreteras y es terrible. Entonces, ¿quién sabe cómo se vería? Pero no asuma que la forma en que el Estado mantiene la red de carreteras en este momento es la forma correcta y depende del mercado demostrar que tal vez podría igualar el desempeño del Estado. ¿Por qué pensarías eso? De acuerdo, Walter Block hace el punto. Si nos fijamos en las muertes, no es como si hubiera 2 personas cada año que mueren en las carreteras, ¿verdad? Hay muchas muertes. Y su punto es que si una empresa privada estuviera causando todo esto, habría audiencias en el Congreso. Y, sin embargo, tal como está ahora, si la gente muere, es solo, bueno, sí, un error del conductor. Ese tipo debe haber estado bebiendo, o iba demasiado rápido, o le revisaron los frenos. La gente no se detiene y dice, vaya, tal vez no deberíamos tener al sistema político a cargo de diseñar, construir y mantener las carreteras. Tal vez por eso hay tantas muertes en esta intersección. De acuerdo, más allá de todas esas cosas, este simple fenómeno de los atascos de tráfico. De acuerdo. Entonces, si no eres de un área grande, esto podría no ser un gran problema para ti. Pero si te gusta Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, es una locura la cantidad de tiempo que la gente pierde todos los días. Van y vienen del trabajo en la ciudad y son personas muy productivas. Ese tiempo es muy valioso, así que no tengo las estimaciones a mi alcance, pero estoy pensando que es como en los miles de millones de dólares en términos de productividad perdida, estas personas altamente productivas sentadas en el tráfico. Más allá de eso, creo que la tasa de homicidios en Nueva York bajaría si privatizara las carreteras debido a la gente, a lo agravados que se ponen. Y lo estoy perdiendo. Y ellos solo, ya sabes, vete, ni siquiera estoy bromeando. Estoy hablando en serio. De acuerdo. Así que también algo como Bridget. No sé si ustedes saben lo que es, pero Chris Christie se metió en problemas. Es gobernador de Nueva Jersey y hubo acusaciones serias. No sé si probaron literalmente qué sucedió, pero hubo acusaciones muy serias de que algunos de sus empleados clave, para castigar a algún alcalde demócrata que no había apoyado la campaña de reelección de Christie como gobernador, deliberadamente cerraron algunas carreteras. Creo que era el puente George Washington en la parte superior. Deliberadamente lo cerró durante la hora pico una vez para castigar a ese alcalde por causar gruñidos masivos de tráfico. Y luego hubo algunos. Creo que alguien murió porque estaba en la ambulancia o algo así. Y eso fue un gran escándalo. Y la gente dice que en parte es por eso.
Tal vez Christie no fue elegida vicepresidenta de Trump por esa razón. Pero el punto es que, si estamos debatiendo desde cero si el sistema político o el sistema de pérdidas y ganancias deberían construir y mantener carreteras, y dije, bueno, no quieres confiar en el sistema político porque tal vez solo por venganza personal, podrían causar deliberadamente grandes atascos de tráfico que incomodan a miles de personas. Estoy seguro de que son críticos de cómo, o sí, estoy seguro de que alguien haría eso. Dios, ya sabes, mientras que no, eso literalmente sucedió, aparentemente. Vale, ya ves, ¿y por qué no? La única razón por la que fue malo para ellos es que los atraparon. No es que, ya sabes, perdieron en él. Sabes, los funcionarios que hicieron esa llamada eran miles de dólares más pobres porque tenían menos personas que pasaban el peaje ese día, ¿verdad? Se podría decir que las autoridades políticas se perdieron los ingresos, pero también lo son las personas que tomaron esa decisión. No llegue directamente a embolsarse esos ingresos. Ese no es su dinero. Sería corrupción si se embolsaran. Mientras que una empresa privada no va a salir de una venganza. Solo implementa una política porque odian a un tipo al otro lado de la calle y pierden miles de dólares. O al menos sentirán personalmente que tendrían que odiar realmente al tipo para hacer eso. Como si estuvieras dispuesto a pagarlo, de acuerdo, decomisos de activos. Ahora hay una cosa enorme en la que a los gobiernos les gusta la policía. Esto fue algo grande. No recuerdo qué interestatal era, pero hay una interestatal que pasó por Nashville, donde está el trato. La gente traía dinero en los autos, compraba drogas y luego se iba para otro lado con las drogas y la policía establecía controles en las carreteras supuestamente para detener este tráfico. Pero casualmente lo instalaron en el lado por donde entraba el dinero. No estaban tratando de atrapar a la gente con las drogas. Estaban deteniendo a personas que tenían dinero en efectivo en sus baúles, incautándolo. Y hay historias de terror en las que como personas que no confían en los bancos. O un tipo estaba en medio de algo y se estaba mudando y tenía, ya sabes, miles de dólares, como $80 cero en efectivo en su maletero porque iba a comprar una casa. Y él era, ya sabes, una persona que por alguna razón no confiaba en los bancos comerciales. ¡Qué trabajo de locos! Y ya sabes, no era como, ya sabes, tenía un montón de polvo blanco en el asiento trasero o algo así como, saluda a mi pequeño amigo. No, es un tipo normal. Y tenía un montón de dinero en efectivo y la policía pensó, bueno, eso es sospechoso y se lo llevaron. Y tiene que demostrar que no es un traficante de drogas para recuperar su dinero, ¿verdad? Así que hay todo tipo de cosas como esas que no podrían ocurrir. Quiero decir, la razón por la que el Estado puede salirse con la suya con ese tipo de cosas es porque son dueños y controlan las carreteras. Es en parte por eso que tienen tal muñón. Así que, de nuevo, no es solo un problema de atascos de tráfico. Oh, por cierto, no expliqué la razón por la que ocurren los atascos de tráfico es porque el precio es demasiado bajo. Eso es solo una escasez estándar. Solo piensa en un gráfico de oferta y demanda. ¿Qué sucede si el precio es demasiado bajo? Demasiadas personas quieren usar el recurso en comparación con la cantidad suministrada. Es una escasez. Eso es lo que son los atascos de tráfico. Son carencias. De acuerdo, el precio es demasiado bajo. Si se privatizara, los peajes se dispararían inicialmente por las nubes, pero al menos la hora punta sería rápida. Y luego, con esas enormes ganancias, la gente construiría más carreteras, túneles, puentes, etc. De acuerdo, lo último que se extrae es sangre involuntariamente. Ahora también hay otra cosa, en la que en los puntos de control de DUI o lo que sea, contra tu voluntad, te sujetarán y extraerán sangre y la volverán a analizar. Y la gente fue, ya sabes, que fue la Corte Suprema y cosas así. Pero esa es la razón por la que sucede es porque el gobierno es el que está a cargo de las carreteras, ¿verdad? Si se tratara de una empresa privada a cargo de estas carreteras aquí y otra empresa fuera propietaria de estas carreteras aquí, si no le gustara su política, simplemente conduciría por las carreteras de los competidores. Mientras que, ya sabes, si es el gobierno local el que lo hace, es más difícil decir que ya no voy a ir a Albuquerque. Mientras que se podría decir fácilmente que no estoy tomando la ruta A, estoy tomando la ruta B que esta empresa mantiene. Vale, y el llamado transporte público. Una vez más, si vives en una gran ciudad o has vivido allí, sabrás exactamente a qué me refiero. Si no lo ha hecho, es posible que esto no tenga sentido para usted, pero esto es básicamente lo que parece el metro en la ciudad de Nueva York a ciertas horas del día y por lo tanto, lo que harán. Quiero decir, literalmente. El metro entra, se abre. Si es de 4 a 6 p.m. en ciertas áreas donde muchos trabajadores de oficinas se van a casa para que abra el metro, la gente literalmente entra. Estoy hablando de, como, en términos de que no queda mucho volumen dentro del vagón del metro. Eso no es carne humana. Estoy hablando en serio. Y así. Pero fíjate, eso no sucede en los aviones, ¿verdad? No es como si subieras al avión y un tipo estuviera sentado en tu regazo y alguien en tus hombros y dijeras, está bien, ahora nos vamos a Tokio. Nos atamos y dices, ¿por qué es esto? Porque es popular. Deberías haberlo sabido. Deberías haberlo volado a las 3 de la mañana. Esa es la solución. No hacen eso. O la inauguración de una sala de cine, ¿verdad? Te va a gustar el estreno de la nueva película de los Vengadores o algo así. Podría venderse. Pero el dueño del cine no deja que todos se amontonen y se sienten encima de ti para ir a ver al Capitán América, ¿verdad? Porque ellos. Quiero decir, esto es una tontería, dije, porque saben que queremos que nuestros clientes tengan una experiencia agradable. Lo que haces es subir el precio o construir más capacidad. No dejas que nadie se acumule para que la cosa, para que el mecanismo de racionamiento sea hacer que el bien o servicio
servicios sea menos agradable para el usuario. Eso no es lo que hace una empresa privada, pero el Estado lo hace porque no le importa. La gente maneja el metro, ya sea que obtengan más o menos ganancias. Esos burócratas no ganan bonificaciones por obtener ganancias. Una vez más, si los atrapan haciendo eso sería malversación de fondos. Si decían que no, aumentábamos los peajes y limitábamos. Pusimos torniquetes y los hicimos cumplir estrictamente. Y teníamos a la policía para asegurarnos de que la gente no entrara más allá de la capacidad de asientos y la sala de pie estándar. Y luego subimos los precios para poder acomodar eso. Y ganamos $1.000 millones adicionales el trimestre pasado. Y ahora vamos a darnos bonos de 100 millones cada uno por este nuevo plan. Ya sabes, la gente se voltearía. Me decían, ¿qué estás haciendo? Nos estás cobrando más dinero y te lo estás embolsando. Eso sería corrupción. Y por eso el sistema político no hace eso. Y terminas con una locura como esta. Muy bien, ¿y la educación gratuita y obligatoria? De acuerdo, las escuelas públicas a menudo son un eufemismo para la prisión en algunas comunidades. Y aquí, quiero decir, así que no solo quiero decir, oh, soy miserable. No quiero tener que aprender álgebra. Quiero decir, en algunas áreas, como literalmente, estás en peligro físico si los niños tienen que ir a ciertas escuelas. Y de nuevo, son precisamente los grupos de personas que los intervencionistas dicen que se quedarían atrás y no se cuidarían en un mercado libre. Y es por eso que necesitamos tener la llamada educación pública gratuita debido a estas comunidades desatendidas que, como saben, los capitalistas ricos ignorarían. Son precisamente esas personas las que reciben una educación terrible y a menudo se encuentran en situaciones de violencia física literal. Debido a esto, ni siquiera pueden ir a la escuela porque es ilegal. Además, no es una coincidencia. Yo diría, ¿verdad? No es solo que sí, las personas que dirigen el aparato estatal tienen buenas intenciones y simplemente no han prestado atención. No eran conscientes de que hay tiroteos, apuñalamientos, escuelas, etc. Y los puntajes de las pruebas son bastante pobres. No, lo saben muy bien. Así que creo que la verdadera razón, en términos de largo plazo, por la que el Estado insiste en tener una presencia tan fuerte en la educación es por la razón que dije al principio que las personas que dirigen esto saben muy bien cuánto importan las ideas y la ideología es importante. Y así es como usted sostiene, por ejemplo, que la historia de los Estados Unidos no es más que una sucesión de que presidente estaría en el cargo durante esos 4 años. De acuerdo, y así, la educación en el hogar con otros enfoques no tradicionales supera ampliamente a estos establecidos. Y también permítanme mencionar que creo que hay aproximadamente la mitad de, digamos, la mitad de las personas que actualmente están en la universidad no deberían estarlo. Y no me refiero a que sean estúpidos. Eso no es lo que estoy diciendo. Solo digo que hay cierto tipo de persona. Como cuando enseñaba primero, podía decir que en la clase, la mitad de los estudiantes decían que realmente, son ellos. Simplemente estaban allí porque tenían que hacerlo, porque lo sabían. Oh, sí, tengo que conseguir un título universitario para conseguir un trabajo. Tienes que hacer esto. Y en realidad fueron solo 4 años de marcar la casilla, mientras que digamos que la otra mitad estaba realmente interesada en las ideas. Y de nuevo, no estoy diciendo que un grupo fuera más inteligente que el otro. Y en muchos casos había muchas personas realmente inteligentes que pensé que era un desperdicio para ellos estar sentados aquí mirándome dibujar curvas de costos marginales. Nunca van a usar estas cosas. Deberían salir y obtener más experiencia comercial de inmediato. Están perdiendo 4 años aquí. No solo están gastando dinero, sino que se están perdiendo una posible experiencia laboral. De acuerdo. Entonces, la forma en que trato de hacer que la gente común vea este punto es que voy por el otro lado y digo, ¿qué pasaría si cambiáramos las expectativas para que todos, para conseguir un trabajo, para ser considerados ciudadanos normales y para tener padres buenos y amorosos, tuvieran que obtener un doctorado en algo, ¿verdad? Podríamos ver cómo eso sería una locura. Dices que no, que lo haría. Eso solo diluiría lo que significaba un doctorado. Si todo el mundo, si la regla estándar fuera cualquier persona educada, tuviera que tener un doctorado en algo, te darías cuenta de que tendrían que bajar los estándares en esos programas y sería solo una carrera armamentista. Si todo el mundo tiene que obtener un doctorado, entonces eso no significa nada. Y ahora, en lugar de tener que tener una licenciatura, tienes que tener un doctorado. Se cancelaría en gran medida y simplemente todos perderíamos 4 o 5 años más de nuestra vida en lugar de ser productivos. De acuerdo, y para que puedas ver cómo eso sería un poco loco. Así que estoy diciendo, ¿cuáles son las posibilidades en este momento? Estamos en la posición óptima. Y aunque admitimos que insistir en una mayor escolarización sería un problema, no, tal vez devolverlo en realidad tendría más sentido. Y claramente, con todo el apoyo del gobierno dado a la educación en términos de subsidios y mandatos, etc., se puede ver cómo está empujando a las personas mucho más allá de lo que sería ese nivel óptimo. Vale, ¿y las normas de seguridad? Voy a acelerar aquí porque tengo un par de temas más que quiero tocar. Cada vez que hay una enfermedad de la Junta de Alimentos o un accidente aéreo, a pesar de que el aparato estatal está oficialmente a cargo de mantener esas cosas seguras para nosotros, para asegurarnos de que esos locos de la libre empresa salvaje no manejen el espectáculo y tengan productos de mala calidad y alimentos adulterados, etc. Y aviones locos donde no hay cambios de aceite. Eso es lo que tenemos. La FAA para la FDA. Entonces, cada vez que la gente muere, cada vez que hay un desastre bajo la regulación del Estado, porque la gente no dice que tal vez el Estado está haciendo un mal trabajo. No, siempre lo es.
Gracias a Dios que teníamos a la FA allí. Tenemos que reforzar su financiación cuando hay un accidente de avión, ¿verdad? Eso es raro. Es como lo que podría suceder para que la gente dude del sistema actual. Siempre miran los fracasos bajo el intervencionismo y dicen que eso es lo que sucedería bajo el libre mercado, excepto más, lo cual es extraño si lo piensas. De acuerdo, solo miren el análisis institucional comparativo. Cuando hay un accidente aéreo, la FA generalmente obtendrá más fondos si hay algo particularmente malo, como si un inspector fuera sorprendido borracho y no fuera a mirar los aviones y lo despidieran o algo así. Pero no es que el programa vaya a tener su presupuesto recortado porque estás haciendo un mal trabajo. Van a conseguir más financiación. Si estás en el Congreso y hay un accidente de avión grave y votas para recortar los fondos de la FA, sabes que sería una locura. La gente se vuelve loca. ¿Qué estás haciendo? Necesitan más dinero. Así que eso es raro. Donde si fallan, obtienen más dinero. Entonces, ¿por qué esperaríamos que le fuera bien en ese escenario? Además, no tengo tiempo para entrar en eso aquí, pero la crítica libertaria estándar de la FDA es que tienen todas estas regulaciones innecesarias e insistencia en los procedimientos de prueba, etcétera, para llevar un nuevo medicamento al mercado, de tal manera que en este momento cuesta más de $1.000 millones con AB para llevar un nuevo medicamento importante al mercado. Así que es verdad. Y eso es en parte porque esos medicamentos son tan caros. Porque tienen que serlo, de lo contrario no tendría sentido. Y es por eso que tiene medicamentos desarrollados para mercados masivos, no para enfermedades de nicho reales. Porque simplemente no pueden ganar dinero con eso. Todo eso es verdad. Pero la otra cara también es cierta. La FDA aprueba cosas que en realidad son tan peligrosas que no deberían usarse bajo ninguna métrica estándar de recompensa por riesgo. Y, sin embargo, la FDA es muy reacia y lenta al admitir que cometió un error y sacó el producto de los estantes. Y debido a que la FDA lo aprobó, eso da su bendición y hace que la gente sea más propensa a usar la cosa que si solo tuviera un mercado libre total. Así que aquí, no es que los consumidores por su cuenta tengan que ir y hacer pruebas en píldoras. Habría agencias de certificación privadas. En este momento hay revistas como Hay mejores píldoras, peores píldoras. Creo que es un servicio de suscripción que ellos. Esto era cierto hace unos 5 años, cuando estaba investigando para un libro. Esa revista anticipó correctamente todos los retiros que la FDA haría meses o, en algunos casos, años antes de que la FDA se revirtiera. Así que permítanme reiterar que esta revista que estaba dando a los consumidores comentarios y una idea de que productos farmacéuticos eran seguros o no, estaba diciendo que estos artículos en particular que la FDA ha aprobado, creemos que no son seguros. Creemos que la FDA se revertirá eventualmente. Y fue correcto en todos esos casos. Y en muchos casos, la FDA tardó años en admitir que se había equivocado. En particular, busque el escándalo de Bayeux solo para ver el caso más atroz. Vale, y las vacunas. Así que de nuevo, aquí, las escuelas privadas y demás, pueden tener las reglas que quieran. Una escuela privada puede decir que para asistir aquí, debe mostrarnos que tiene estas vacunas. Eso es, ya sabes, en una sociedad libre, están bien para hacer eso, son libres de hacer eso. Otras escuelas pueden decir lo contrario. Pueden decir, ¿sabes qué? No insistimos en esto. El punto es que no se necesita el sistema político para aplicarlo. No es que la regulación o los estándares necesariamente tengan que fluir del proceso político coercitivo. Además, esta es un área irónica porque, por su propia naturaleza, si dices que no, que mi hijo está vacunado, entonces, en general, que tu hijo debería estar libre, ya sabes, debería estar a salvo de estas enfermedades, ¿verdad? Así que es extraño que esta sea una colina en la que mucha gente muere y dice, sí, me gusta la visión libertaria, pero no. Quiero decir, vamos, tenemos que tener vacunas obligatorias. Y la respuesta contraria a esto es interesante. Así que estaba en una discusión con alguien, ya sabes, estaba diciendo que no creo que el Estado deba hacer cumplir las políticas de vacunación. Deje que las escuelas y, ya sabe, los lugares de trabajo elaboren sus propias políticas. E hice ese segundo punto y dije, por cierto, si te gustan las vacunas y crees que son buenas, entonces está bien, dáselas a ti y a tus hijos y entonces estarás a salvo de estas cosas, ¿verdad? Y él dijo, bueno, no, eso no es suficiente. Necesitamos tener lo que se llama inmunidad colectiva. Tenemos que tenerlo para que la mayoría de la gente lo entienda. Porque hay personas que, debido a su sistema frágil o lo que sea, si se vacunan, podría ser mortal para ellos. Y como no pueden vacunarse, tenemos que hacer cumplir que casi todos los demás se vacunen para que no podamos tener un brote. Sin embargo, tengan en cuenta que están admitiendo que estas vacunas son totalmente seguras. Y solo Jenny McCarthy y otros locos podrían no querer darle a su hijo estas cosas. Bueno, algunas personas podrían morir si les pusiéramos la vacuna. Así que es por eso que todos los demás tienen que ser obligados a hacerlo. Y ahora solo estamos discutiendo sobre a quién es seguro dárselo o no. Se ha pasado de esta ciencia general versus trabajos locos con sombreros de papel de aluminio a que no estamos de acuerdo. Las autoridades políticas dicen que es seguro administrar a este grupo, y algunos padres no están de acuerdo con ese juicio. Así que ahora puedes ver que esto es realmente una cosa muy matizada, y claramente le daría la prerrogativa a los padres. Vale, lo último que tengo aquí son 30 segundos.
Voy a resolver el problema de la inmigración. ¿Estás listo? Ok. Entonces, en primer lugar, como con cosas como la oración en las escuelas, oye, ¿crees que en las escuelas gubernamentales debería haber oración, ya sabes, o los 10 mandamientos? No hay una buena respuesta para eso. La gente de ambos lados tiene puntos legítimos. Lo mismo ocurre con la inmigración, con las autoridades en Washington que hacen cumplir las fronteras nacionales. Sí, ambas partes hacen puntos válidos, y no hay una solución definitiva. Así que es lo que no vas a tener. Eso es parte del problema. Es por eso que no desea que las autoridades políticas exijan una solución única para todos. De acuerdo, déjame mencionar que no existe el derecho a viajar libremente. De acuerdo, cuando se trata de cosas como centros comerciales, restaurantes elegantes, clubes de campo o su propia casa, por supuesto, puede hacer cumplir las fronteras. No estás restringiendo la libertad de alguien, pero no hay libertad para viajar por esta región sin ser molestado por ningún tipo de intervención. Eso no es seguro. No existe el derecho a moverse, el derecho a migrar. Así que, en última instancia, en una sociedad libre, los terratenientes privados establecerían las políticas que quisieran. Así que déjame demostrarte. Voy a resolver esto con PowerPoint. Se vería algo como esto, está bien, así que estamos preocupados. Imagine que el actual Estados Unidos continental se vuelve rothbardiano el próximo jueves. Así es como se vería. Convenientemente, solo las personas con nombres primero muy cortos compraron estas parcelas de tierra ahora y por lo tanto, establecen las políticas que desean. ¿De acuerdo? Ahora el problema es, dices, ¿qué hay de Pam? Pam está un poco loca. Es una gran admiradora de la MS-13 en ISIS, por lo que no va a hacer mucho sobre esta frontera allí mismo. Así que es por eso que necesitamos que, ya sabes, Washington DC entre y ponga tropas y construya una valla. Miren esto, listos, bam. La gente alrededor de Pam puede hacerlo cumplir, de acuerdo. Y el punto es que sí, es un problema difícil. No lo estoy. Quiero decir, estoy siendo simplista aquí. Obviamente es un problema difícil, pero el punto es que, como en todas partes, solo la propiedad privada, esa es realmente la única solución. Así que sí, podemos objetar y decir, está bien, dado que esto no va a suceder el próximo jueves, ¿qué debería hacer el gobierno federal de los Estados Unidos? Lo entiendo, pero mi punto es que no habrá una buena respuesta satisfactoria allí. Lo que sea que digamos será inferior en comparación con la propiedad privada legítima donde las personas hacen cumplir las fronteras en su propia tierra. De acuerdo, he terminado aquí. Así que gracias a todos.